La alianza es un hecho. La alianza es un hecho. Y el proceso de consolidación y fortalecimiento de la alianza va, como se dice popularmente, viento en popa. Esa Está afectando la vida de los obliga dominicanos. a Abinader a ganar en primera vuelta. No, y eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible, don Ramón, por una razón esencial. El PRM y el presidente Luis Abinader han cumplido un récord en agotar un modelo de gobierno. El PRM y el presidente Abinader han agotado el modelo de gobierno PRMista en apenas 2 años. Se agota porque el gobierno llegó desde una oposición histórica de 16 años de oposición, llegó al gobierno a implementar las mismas estrategias de la oposición irresponsable que hacía, a tratar los temas como si estuvieran todavía en la oposición, a hablarle a la gente como si fueran un partido de oposición irresponsable por demás. Este gobierno ha llegado a récords inimaginables, 8.000 millones de pesos al año en publicidad estatal. Y como el gobierno no puede atacar a la justicia, lo que ha hecho es manipular el discurso de la justicia independiente, que no inició con este gobierno, pues la segunda vuelta es inminente y ya en ese terreno es muy difícil que el presidente Luis Abinader pueda ganar unas elecciones. En Propuesta Semanal se nos estrena un joven que yo hace tiempo estaba detrás de él. Afortunadamente lo conseguí por la vía de Ada Castillo. Ada, un abrazo. Se trata de Francisco Guillén. Él es abogado, es comunicador. Incluso ustedes lo ven los miércoles en Telenoticias con unos análisis que no tienen desperdicio. Participa en otros programas y es precandidato por la circunscripción número 1 de la Fuerza del Pueblo. Es miembro de la dirección central. Francisco Guillén, bienvenido. Muchas gracias, don Ramón. Para mí un verdadero privilegio, un placer y un honor estar aquí con usted. Gracias por la gentil invitación. Y bueno, un saludo a doña Ada, que pudo hacer posible este encuentro, por supuesto, claro que sí. Cómo no, vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Industrias Vanilejas y Kenia, que se ha hecho famosa porque ahora con de que Kenia va a dirigir la fuerza, todo el que se llama Kenia. Salud. Salud, gracias. Lógicamente, vamos a hablar del candidato, pero hay un tema que es inevitable. Yo te voy haciendo un análisis muy bueno sobre la situación de Haití, las medidas del gobierno, la posibilidad de intervención. Habría que ver si China o Rusia no vetan en el Consejo de Seguridad. Yo quiero que tú me hagas una radiografía. Mire, don Ramón, el principal tema aquí que hay que tener a la vista y que hay que tener claro es que la relación entre Haití y la República Dominicana es tan compleja como indisoluble, porque como países limítrofes al fin, es una relación que nunca se va a extinguir. De modo que quizás la República Dominicana ya tiene que empezar a trabajar en una visión estratégica en el corto, mediano y largo plazo de cómo sortear la relación entre ambos países, por lo menos desde el punto de vista nuestro. El desvío del río Masacre es posiblemente una consecuencia de la situación de inestabilidad en la que se encuentra Haití al día de hoy. Si tuviese un gobierno que pudiese fungir como interlocutor válido y que tuviese capacidad de actuación, quizá la situación no habría llegado hasta aquí. Claro. Y nosotros como dominicanos, el Estado dominicano tiene que estar consciente de eso. Ahora, ese es uno de los tantos aspectos que nosotros como país tenemos que atender con respecto al país vecino Haití. Luego tenemos los temas de la migración, tenemos los temas que se producen en la frontera, como los tráficos de armas, de vehículos robados, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas. Es una serie de situaciones que se producen tanto por lo que pasa institucionalmente en Haití como por la indebida atención que se le ha dado desde el gobierno dominicano, desde el Estado dominicano, por no haberse implantado una visión estratégica. Esta situación yo siempre la planteo desde la necesidad, primero, en el ámbito migratorio, que tiene ramificaciones a la salud pública, a la seguridad ciudadana, a la educación pública. Desde el ámbito migratorio hay que hacer cumplir las leyes de migración en la República Dominicana. Y cumplir cabalmente las leyes de migración de ninguna manera puede significar violación a los derechos fundamentales de nadie, porque hay que respetar la Constitución. Pero las leyes migratorias aplicadas correctamente están conforme a la Constitución dominicana.
De modo que ese es el primer paso que yo entiendo que tenemos que atender, cumplir con las leyes migratorias. Pero para poder cumplir con las leyes migratorias, don Ramón, nosotros tenemos la necesidad imperante de hacer una limpieza en la frontera, del lado nuestro. Nosotros necesitamos acabar con la corrupción que hay en la frontera dominico-haitiana con respecto a las autoridades dominicanas que están llamadas a vigilar la integridad de la frontera y del territorio dominicano. Mientras no se termine esa mafia, porque no hay otra palabra para llamarle, o esa mafia que hay históricamente en la frontera dominicana, nosotros no podremos tomar ninguna medida, no habrá muro que valga, porque usted le está dando la ¿Ya lo rompieron? Usted le está dando la llave del muro, la llave de la puerta que tiene el muro, a la persona que está permitiendo que entre y salga cualquier clase de cosas por la frontera. Entonces, hay una serie de situaciones que nosotros tenemos que atender desde el ámbito de la República Dominicana para nosotros poder resguardar nuestro territorio, nuestra soberanía y nuestra integridad como nación. Ahora, en el caso puntual del desvío del río Masacre, de la construcción de este canal, pues la posición que nosotros hemos mantenido y que es consona con lo que ha planteado el presidente Fernández es que la República Dominicana tiene razón en denunciar la violación al Tratado Internacional del 1929, tiene razón. Y en eso hay una unidad nacional en torno al tema. Ahora, en lo que no puede pedir el presidente Luis Abinader unidad nacional es en la forma en que el tema ha sido abordado, porque la medida de cierre de la frontera, más que una medida de presión, es una sanción comercial. Y por lo tanto... Pero también a los dominicanos. A los dominicanos y a los haitianos, pero nosotros tenemos que velar por los nuestros también. Al ser una sanción comercial, se convierte en la última de las medidas que se debió haber tomado en el camino hacia la solución del conflicto, sobre todo tomando en consideración que el gobierno haitiano no tiene las herramientas, la capacidad de accionar frente a quienes están construyendo esto del lado haitiano. Entonces, ¿qué debió haber sucedido en torno a este tema? Bueno, se debieron agotar los mecanismos que ofrece el derecho internacional público para granjear el apoyo de la comunidad latinoamericana, de la comunidad internacional, de los países que integran la Organización de Estados Americanos. Si habría que llevar el tema a la Organización de las Naciones Unidas, pues llevarlo. Si había que iniciar un arbitraje independientemente de que sabemos que iba a tomar mucho tiempo, pues iniciarlo. Había que activar los mecanismos que el propio derecho internacional público y que el propio tratado establecen para nosotros empezar a solucionar el tema. Ahora, nosotros saltamos del principio, del origen, de la génesis del problema, a la última medida que se debió tomar. Sobre todo por un tema de eficacia de la medida, don Ramón. Supongamos que ya se tomó la medida y todo el pueblo dominicano está de acuerdo con el cierre de la frontera, con las consecuencias que eso trae para los productores y para los comerciantes de la línea fronteriza del lado dominicano, que evidentemente se están viendo afectados porque el comercio transfronterizo es el modo de subsistencia de las provincias de la frontera. ¿Qué va a suceder en el momento en el que los constructores del canal de desvío del río no cedan y el gobierno haitiano no pueda hacer nada al respecto? ¿Qué medida adicional podrá tomar la República Dominicana más que seguir dándole ayudas? Bueno, parece que con el canal de la Vigía, un bypass para quitarle el agua a los haitianos. Pero es que al final están entonces también violentando el tratado de 1929 y un mal no se cura con otro mal. Hay mecanismos para esto. Y por más burocráticos que parezcan, don Ramón, los mecanismos internacionales siempre son necesarios, porque al final estamos viendo que Haití eventualmente deberá ser ayudado, apoyado, intervenido, habrá que ver el nivel de apoyo que reciban por la comunidad internacional, porque si no, no tiene ningún tipo de salida a la situación que tiene actualmente. Y si eso yo diría, perdón, que es el único bajadero que tiene el presidente y el país. Sí, pero si nosotros no nos buscamos el apoyo de la comunidad internacional que eventualmente irá a ayudar a la situación haitiana, entonces ¿con quién estamos contando para nosotros salvaguardar la disponibilidad, la existencia y el uso de los recursos naturales que están a disposición de ambos países? Entonces, nosotros entendemos que hay un tema de proporcionalidad en la medida que se tomó, que fue extemporánea por haberse tomado antes de haberse agotado otras medidas alternativas que estaban disponibles ahí para que el gobierno dominicano pudiese enfrentar la situación. Vamos al ámbito político.
las alianzas. No va a haber alianza con los diputados. No hay alianza, No hay en el alianza. ámbito de diputados. Pero si uno se atiene a los Twitter de Peñaguaba, a declaraciones recientes de Francisco Javier García y de Carlos Marante, parece que hay problemas. Parece que hay caballo de Troya tratando de torpedear dentro de la misma alianza que ésta se produzca. Y claro, hay un ataque de un sector minúsculo ahí contra el doctor Leonel Fernández, que comenzó atacándolo con la alianza y ahora el tema es Haití. ¿Cómo tú ves el tema de la alianza con el PLD y con el PRD? Digo, y otras organizaciones que se sumarán. La alianza es un hecho. La alianza es un hecho. Y el proceso de consolidación y fortalecimiento de la alianza va, como se dice popularmente, viento en popa. En primer lugar, porque quienes están conformando la comisión de alianza por cada uno de estos tres grandes partidos y de otros partidos del bloque opositor son personas con mucha experiencia, que conocen la estrategia política, que se conocen entre ellos porque han trabajado en ocasiones anteriores juntos y que tienen toda la intención de que este bloque opositor y de que la alianza Fuerza del Pueblo PLD-PRD pues obtenga los resultados esperados. Y le digo, fue muy inteligente haber llevado por etapas la alianza. Por ejemplo, hasta ahora tenemos 4 senadores y el 60% de los territorios municipales. Hay que seguir tomando decisiones en torno a cuáles son las figuras que se van a llevar en conjunto en las diferentes provincias. Y yo confío plenamente en este proceso. Pero hay algo muy interesante aquí, don Ramón, y es lo siguiente. Si usted recuerda, en octubre del año 2019, cuando se produce la ruptura entre un sector del PLD y los que actualmente pertenecen allí, esa ruptura se produce por una defensa de la Constitución desde la óptica de los que hoy somos miembros de la Fuerza del Pueblo, pero se produce por decisiones de la alta esfera política, de los altos mandos políticos del PLD. Se tomaron decisiones con las que un grupo no estaba de acuerdo por entender que había una transgresión a los lineamientos institucionales y a los principios democráticos. Y esa ruptura inicia desde arriba y llega hasta la base del partido. Sin embargo, la alianza inicia por la base, de ambos partidos y está siendo ejecutada y materializada por la cúpula de ambos partidos. Yo veía una actividad del PLD donde el eslogan era: sin alianza no hay esperanza. Eso es correcto. Entonces la alianza es una realidad y está siendo ejecutada y materializada porque la base de ambos partidos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, han entendido que la unidad es la forma de garantizar o de aumentar las probabilidades de que estos dos partidos vuelvan al poder, o por lo menos de que puedan colocar la mayor cantidad de senadores, alcaldes, regidores y diputados en las diferentes demarcaciones, y que en el ámbito presidencial, pues ya más cerca de las elecciones, pues podremos ver un escenario más propicio para salir de un desgobierno que está afectando la vida de los dominicanos. Obliga a Abinader a ganar en primera vuelta. No, y eso no va a ser posible. Entonces, eso no va a ser posible, don Ramón, por una razón esencial. El PRM y el presidente Luis Abinader han cumplido un récord en agotar un modelo de gobierno. El PRM y el presidente Abinader han agotado el modelo de gobierno PRMista en apenas 2 años. Y digo 2 años, aunque el gobierno lleva 3, porque el gobierno del presidente Abinader gozó del periodo de los 100 días que se le da al inicio de los gobiernos. Bueno, pues esa luna de miel de 100 días donde no se le hace oposición, al presidente Abinader se le extendió por 1 año y pico. Que fue el año de la pandemia. Que fue el año post pandemia, pero se le extendió por 1 año y pico. Él gozó de un tiempo adicional preciosísimo. Pero después de ese momento, del 2021 al 2023, el modelo de gobierno del PRM se agotó en apenas 2 años. ¿Y por qué se agota el modelo de gobierno? ¿Por qué se agotó? Se agota porque el gobierno llegó desde una oposición histórica de 16 años de oposición, llegó al gobierno a implementar las mismas estrategias de la oposición irresponsable que hacían, a tratar los temas como si estuvieran todavía en la oposición, a hablarle a la gente como si fueran un partido de oposición irresponsable por demás. Entonces las técnicas políticas y de comunicación que se utilizan estando en la oposición
no pueden ser las mismas estrategias que se utilizan estando en el gobierno. Y uno escucha al presidente Abinader y a sus funcionarios hablándole a la gente, haciendo propaganda política electoral desde el gobierno, como si fueran un partido de oposición. Entonces, esa estrategia ha hecho que el modelo de gobierno del PRM esté basado en la estrategia opositora y ellos mismos están haciendo su oposición y eso es insostenible. Mire, don Ramón, un gobierno populista o demagógico, como se le llama, que es, digamos, la malformación del gobierno democrático, cuando llega, lo primero que ataca son dos cosas: a los medios de comunicación y al sistema de justicia. Como ya estamos en una democracia liberal, ¿verdad?, con una constitución bastante fuerte que no permite esos ataques como siguen sucediendo en otros países, ¿qué ha hecho el gobierno? Pues los medios de comunicación que no pueden ser atacados son invadidos con publicidad del Estado y atan la opinión que se emite en los medios de comunicación. Que tanto fue cuestionado del gobierno anterior. Que tanto fue cuestionado porque el gobierno anterior tenía una suma altísima dedicada a publicidad estatal, pero este gobierno ha llegado a récords inimaginables, 8.000 millones de pesos al año en publicidad estatal. Y como el gobierno no puede atacar a la justicia, lo que ha hecho es manipular el discurso de la justicia independiente, que no inició con este gobierno, y entonces de esa manera incide en la opinión pública desde los medios de comunicación y desde el sistema de justicia, para crear una percepción de popularidad, para crear una percepción de eficiencia y de gestión que no existe. Por eso el modelo de gobierno del PRM está completamente agotado en apenas 2 años. Vamos a una breve pausa, interesante conversación. Todavía nos quedan muchos temas con Francisco Guillén, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y precandidato a diputado por la circunscripción número 1, que es esta de aquí, donde estamos nosotros aquí. Volvemos en unos minutos. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Francisco Guillén, quien es abogado y precandidato a diputado de la circunscripción 1. Buenos días, Francisco, espero te encuentres bien. Francisco, háblame sobre la concentración o la marcha que tuvieron en la Plaza de la Bandera, la cual ha sido un poquito atacada por la oposición, porque no concertó la cantidad de personas que se esperaba o que esperaba el partido. Sí, gracias, Patricia. Mira, la concentración en la Plaza de la Bandera que realizó el pasado domingo el Partido Fuerza del Pueblo, el pasado sábado, 24 de septiembre, el Partido Fuerza del Pueblo, fue un éxito rotundo. Fue una celebración de la democracia donde pusimos de manifiesto haber superado los 2 millones de miembros inscritos formalmente, auditados por nuestro partido y puestos a disposición del padrón de la Junta Central Electoral para que queden registrados ya como miembros de la Fuerza del Pueblo. Igualmente, en esta concentración se conmemoró la fecha del derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch en el 1963. Es importante destacar aquí que la concentración de personas estaba concertada o prevista para las 4 de la tarde. Algunas imágenes que circularon fue de la 1. Con un buen poco de gente, era de la 1, 2 de la tarde, a veces me llegaban esas imágenes y yo decía, pero todavía no estamos ahí, no hemos llegado, falta un ratito. Y fue muy bonito lo que sucedió porque había mucho entusiasmo, una Plaza de la Bandera llena de jóvenes dispuestos a participar activamente en política desde la plataforma que otorga la organización política y que garantiza la organización política Fuerza del Pueblo para jóvenes, mujeres, personas de todos los gremios y de todas las edades. Y es importante destacar que parte de los comentarios que se recibió es que habían algunos espacios en blanco o sin personas. Evidentemente, si se fijan en las imágenes, estos espacios fueron áreas verdes que nosotros resguardamos para que no se vieran maltratadas por el paso de las personas y el movimiento de personas, para garantizar la integridad de ese espacio físico sagrado y patriótico que es la Plaza de la Bandera. Pero todas las imágenes aéreas, todos los videos que andan circulando demuestran la gran cantidad de personas y el flujo masivo de gente que fue a celebrar con nosotros, que ya somos más de 2 millones de miembros en el Partido Fuerza del Pueblo. Y quizás tanta atención a esta actividad y un poco tanta crítica a esta actividad tiene que ver con el temor que ha generado la afluencia masiva de personas a celebrar con este partido, que ya somos
más de 2 millones de miembros. Es interesante también que en ese padrón es importante la participación joven y tú eres un ejemplo. Comentábamos fuera del aire que tú estuviste en un debate interno porque hay 18, ¿no? 17 precandidatos 17 a diputados. precandidatos a diputados jóvenes. Solamente en esta circunscripción. Exacto, solamente en esta. Y la mayoría son personas jóvenes que van a estrenarse ahora. Sí, correcto. Y ese debate, ¿cómo fue transmitido? Ese fue un debate transmitido, por supuesto, moderado por el buen amigo Víctor Gómez Casanova, contó con la presencia institucional del ingeniero César Fernández. Allí estuvimos 8 de los precandidatos que vamos digamos, a correr por las candidaturas ya oficiales para el próximo 19 de mayo del 2024. Y fue un espacio muy interesante, don Ramón, porque en este debate se pudo proyectar la heterogeneidad de ideas y la variedad de propuestas y de planteamientos que han nacido de los equipos de trabajo de los precandidatos a diputados de la Fuerza del Pueblo, y ha demostrado que la Fuerza del Pueblo es un partido bien estructurado, es un partido que cuenta con talentos, con capacidad, y que es el único partido que actualmente está garantizando verdaderamente espacios de participación para los jóvenes y las mujeres en estos procesos para definir quiénes van a formar parte del proceso de toma de decisiones a partir del año que viene. De modo que yo me siento muy orgulloso de lo que sucedió en el debate, pero sobre todo me siento muy contento por lo que veo como miembro fundador de Fuerza del Pueblo, que hemos logrado a lo largo de estos 3 años, porque en definitiva Fuerza del Pueblo es el único partido que está creciendo en la República Dominicana. Y la razón por la que Fuerza del Pueblo está creciendo es porque es la única organización política que verdaderamente está abriendo puertas y oportunidades a que los jóvenes podamos participar activamente en la actividad política dominicana. Adelante, Ana Patricia, si tienes otra pregunta. Sí. Francisco, sin una posible alianza presidencial, ¿ustedes están seguros que ganarían en una segunda vuelta? ¿Cuáles son los numeritos que ustedes manejan de encuestas en este momento, al día de hoy? Mira, nosotros, hay algo que está bastante claro desde el primer semestre del año 2023, y es que hay segunda vuelta. Sí, evidentemente hay una segunda vuelta, pero adicionalmente a esto, Fuerza del Pueblo está sólidamente colocada en una posición de competencia por el primer lugar en el nivel presidencial. Nuestro candidato, el doctor Leonel Fernández, pues ha ido en aumento, ha ido creciendo en popularidad y en intención de voto en la sociedad dominicana por una razón evidente, y es que las personas, al ver la situación de crisis en la que nos encontramos, el deterioro de los servicios públicos, el bajo crecimiento económico por debajo de las expectativas, creo que hasta ahora no ha superado el 1.4% del PIB y se espera que sea menos de un 2% o un 2% para el cierre del año. La situación de inseguridad, a pesar de los esteroides monetarios. A pesar de los esteroides monetarios y, discúlpenme, de la instrumentalización de instituciones que antes no se metían en temas políticos. Entonces estamos viendo también una situación de crisis en materia de adquisición de elementos básicos para la subsistencia del ser humano, los alimentos, las medicinas, servicios básicos. Entonces, cuando una persona ve todo esto y ve que hay un candidato presidencial que ya ha demostrado que puede generar estabilidad, que puede generar confianza, que va a generar mayor inversión extranjera directa, que entiende cómo manejar los problemas del país y que puede definitivamente mejorar los servicios que ofrecen las instituciones y empresas del Estado, pues eso granjea una favorabilidad y una intención en el pueblo dominicano de entender que la persona que tiene que venir es aquella que le garantiza volver a estar en una situación de bienestar y mejoría. Por lo tanto, centrándome en tu pregunta, Ana Patricia, pues la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández son los únicos partidos y candidatos que han ido en crecimiento ascendente a lo largo de todo este año y desde el año pasado, y eso coloca al presidente Abinader, al proyecto reeleccionista y al PRM en una situación de franca vulnerabilidad desde el punto de vista político-electoral de cara a las elecciones del año que viene.
Definitivamente en este momento no hay ningún candidato que pueda ganar en primera vuelta, porque independientemente de lo que pueda plasmar un sondeo o una encuesta con relación a cómo la gente ve a la persona del presidente Luis Abinader, pues ya la intención de voto de él como candidato presidencial, si resultare ganador en las primarias de ese partido, pues esos números bajan muchísimo. Y podríamos decir que ya hay un empate técnico entre el doctor Leonel Fernández y el actual presidente Luis Abinader de cara a las próximas elecciones. De modo que si no hay una alianza para la primera vuelta, como hasta ahora se ha estipulado, pues la segunda vuelta es inminente y ya en ese terreno es muy difícil que el presidente Luis Abinader pueda ganar unas elecciones. Yo quiero concluir con la parte del candidato, es decir, ¿qué idea tú tienes del Congreso? ¿Qué idea tú piensas plasmar si eventualmente sales electo diputado? Que yo creo que sí, que tú vas a salir diputado. Gracias, gracias, don Ramón. Porque tú tienes la ventaja de la exposición en los medios de comunicación. Gracias. Eso te da una ventaja competitiva. Y el contacto permanente con la gente en los sectores. No hemos dejado de trabajar, de visitar a la gente y de recorrer todos los sectores del Distrito Nacional. Mire, ayer justamente yo decía que nosotros empezamos este proyecto a la Diputación con un poco de temor, pero mucho entusiasmo, porque es un proyecto, siempre es un proyecto ambicioso entrar en una candidatura política. Pero ahora estamos con una mochila llena de anhelos, de deseos, de esperanza, porque hemos ido trabajando con la gente en la construcción de las propuestas que vamos a llevar al Congreso Nacional, y eso nos tiene con un nivel de compromiso altísimo, pero también de alegría por lo que estamos logrando. Don Ramón, Ana Patricia, nosotros hemos querido tocar puntos esenciales que son importantes para la población dominicana, y por eso hemos dividido en 3 ejes nuestras propuestas. Un primer eje tiene que ver con necesidades primarias y deudas sociales que no están del todo cubiertas. Ahí entramos en temas de salud pública con una ley de atención integral a los pacientes con cáncer. Tenemos también la lucha por los presupuestos y mejores condiciones de trabajo para los actores del sistema de administración de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos. También queremos trabajar aquí lo que tiene que ver, a usted le va a gustar mucho esto, un sistema que se llama S3P, Sistema de Supervisión de los Servicios Públicos en la República Dominicana, que es un sistema tecnológico que nosotros estamos creando y queremos poner a disposición de la Cámara de Diputados, ¿no? Una plataforma de evaluación de los servicios públicos a nivel nacional que va a ser supervisada por los diputados, cada uno en su computadora, y los usuarios de los servicios públicos de salud, de educación, de seguridad, de transporte, de energía eléctrica, de agua, van a poder subir sus evaluaciones a esa plataforma y los diputados van a tener un mecanismo de supervisión directa sobre los servicios públicos en la República Dominicana y con eso poder ejercer su labor de representación y fiscalización de manera eficiente. Ahí también, en el área de las necesidades y los servicios públicos, nosotros necesitamos empezar a trabajar ya de manera integral con el tema medioambiental. Tenemos que proteger de manera más activa e intensa los recursos naturales de la República Dominicana y conciliar la sostenibilidad ambiental con el desarrollo económico y la productividad. Es un primer eje. En un segundo eje, don Ramón, y sé que a su hijo le va a gustar mucho este tema, nosotros tenemos que afrontar los retos de la modernidad. Nosotros estamos en un país donde hay 2 realidades. Hay una realidad de un país avanzado, desarrollado, interconectado, insertado en la globalización, y un país con muchas precariedades y necesidades pendientes de cubrir. No podemos dejar de atender ninguna de esas 2 agendas. Por eso nuestra visión del Congreso tiene que ser una visión también donde el Congreso entienda los temas de los retos de la nueva modernidad, cómo vamos a entender y a afrontar como Estado los retos de la inteligencia artificial, los retos de la tecnología financiera o fintech, como se le llama, y ahí está incluido las criptomonedas, el crowdfunding, el open banking. ¿Cómo vamos a afrontar los retos de las redes sociales y de las nuevas tecnologías? El Congreso tiene que contar con legisladores que estén dispuestos a entender cómo está funcionando el nuevo mundo para poder darle una respuesta como Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial a estos nuevos retos. Y ya un tercer eje tiene que ver con la diversificación del modelo económico de la República Dominicana. Tenemos que abrir una discusión donde empecemos a trabajar en torno
a la diversificación del modelo económico para pasar de una economía exclusivamente de servicio a una economía del conocimiento. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con el conocimiento. Hace poco yo veía una conferencia magistral ya de hace unos años del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, donde magistralmente exponía cómo ya el conocimiento se impone a la industrialización. Hoy el que es dueño de una patente pues tiene mucho más beneficio por la medicina que se produce que el que produce la medicina. Entonces nosotros tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos capacidad, tenemos talento en la República Dominicana y yo creo que tenemos que explotar eso, empezando a insertar, ¿verdad? Siempre defendiendo esa economía de servicio que es tan importante para nuestro país, pero empezando a insertar elementos para crear una economía del conocimiento y empezar a poner en mejores condiciones a los jóvenes dominicanos para insertarse en ese mercado internacional que tiene tantas oportunidades, pero que nosotros debemos traer esas oportunidades con las capacitaciones y las herramientas necesarias. Esos son los 3 ejes principales que queremos tratar desde el Congreso. Magnífico. Bueno, qué pena no tener más tiempo, pero yo sabía que iba a ser brillante la exposición de Francisco Guillén. Gracias. Te invitaré pronto al telematutino, porque esta conversación tiene que continuar. Gracias, don Ramón. Gracias, Ana Patricia. Gracias, Ana Patricia, y nosotros continuamos con todos ustedes.